Amén. Estamos, amado, estudiando el Nuevo Testamento y vamos ya por el estudio número 11 y vamos por el capítulo 24 de Mateo. Hemos empezado, amado, desde el capítulo 1 y ya vamos por el capítulo 24 y así, amado, sucesivamente vamos a continuar hasta estudiar el Nuevo Testamento completo. Amén. Hemos aprendido bastante acerca de lo que es la vida de Cristo. Hemos visto, amado, cómo fue el nacimiento de Jesús, cómo fue su bautismo, su ministerio, cómo Cristo ha desarrollado su mensaje a través de lo que es, amado, la trayectoria que Él ha tenido en Jerusalén, en Judea, en Belén, en Galilea y en todas las regiones, amado, circunvecinas, es decir, cercanas, incluyendo a Samaria, amén, y diferentes lugares que abarcan el Estado de Israel. Hemos visto cómo Cristo, amado, ha hecho su milagro. Hemos aprendido bastante, amén. Pero en el día de hoy vamos, amado, a seguir hablando acerca de la estadía de Cristo en Jerusalén, amén. En el estudio pasado nosotros estuvimos, amado, hablando acerca de cómo Cristo entró en Jerusalén y todas las cosas que han acontecido en Jerusalén, amén. Y ya aquí en el capítulo 24 Cristo ya sale, amado, del templo, ya termina, amado, de su estadía en Jerusalén y dice que Él sale del templo, amado, ya terminando de enseñar. Y ahí vamos a empezar el capítulo 24 del libro de Mateo en el día de hoy, empezando en el verso 1, amén. Ahí Él dice que Jesús predice la destrucción del templo. Tenemos ahí un subtema empezando que dice que Jesús predice la destrucción del templo. En el verso 1 y en el verso 2 de Mateo capítulo 24 vemos que Jesús, amado, después que terminó de enseñar en el templo de Jerusalén y después que Cristo reprende a los fariseos, eso lo hablamos en el estudio pasado, ya que en el capítulo 23 de Mateo vemos como Cristo, amado, reprende duramente a los escribas y a los fariseos, y entre estas reprensiones que Cristo le da, vemos como Cristo, amado, hace mención a 8 pecados que ellos tenían y a 8 errores que cometían los fariseos. Todo esto pasó en el templo mientras Cristo enseñaba. Entonces ya Cristo aquí en el verso 1 y el verso 2 de Mateo va saliendo del templo, terminando de enseñar, terminando, amado, de reprender a los escriba, y dice que los discípulos, mientras ellos van caminando, saliendo del templo, dice que los discípulos se le acercan a Cristo y le dicen: Señor, mira los grandes edificios y las grandes estructuras, y mira la hermosura del templo. La Escritura dice que Cristo les responde, amado, de una manera contundente a ellos, y le dice que de cierto le digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, que Cristo predice la destrucción del templo, amado, de Jerusalén. Vamos a leerlo, verso 1 y verso 2. Dice el verso 1: cuando Jesús salió del templo y se iba, o sea, Él se iba ya de Jerusalén, Él salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo, amado, de Jerusalén era una de las estructuras más hermosas que había en ese tiempo. Era como una de las maravillas del mundo que existía en ese tiempo, amén. El templo, amado, que Cristo está prediciendo que se va a destruir, fue el templo que Salomón edificó para Jehová, el templo donde se hacían los sacrificios, el templo donde se llevaban las peticiones, el templo donde se, amado, hacían las devociones, los cultos a Dios, y donde, amado, la gente adoraba a Dios. Y en el templo habían sacerdotes, escribas, sabios. Incluso la Biblia dice que Cristo le daba 12 años, se le perdió a su padre y estaba en el templo preguntándole y respondiéndole preguntas a los escribas. Es decir, que en el templo lo que se hacía, amén, era culto a Dios. Pero el templo
fue destruido, amado, en el tiempo de el rey, amado Joacim, que era el rey que estaba reinando cuando Nabucodonosor vino, amado, en los tiempos de Jeremías, y Nabucodonosor llevó cautivo al pueblo de Israel, tiempo de Daniel, amén, fueron a Babilonia, amado, y ahí el templo se destruyó. Entonces, cuando el templo se destruyó, amado, después de esto viene el exilio, ellos regresan a Jerusalén, están edificando los muros, y hay una página en blanco que divide el Antiguo y el Nuevo Testamento. No quiero abundar mucho ahí para no salirme del capítulo 24 de Mateo, pero los romanos, amados, hicieron unos acuerdos con los sacerdotes, los judíos, para reconstruir el templo. Y Herodes, amén, que era el gobernador de Judea, el rey de Judea en esos tiempos, reconstruyó el templo después que estaba derribado, destruido desde esos tiempos de Nabucodonosor, amén, de Nehemías, que ellos vinieron, amados, a reconstruir Jerusalén. Es tanto así que cuando estaban reconstruyendo la ciudad de Jerusalén y los judíos comenzaron a habitar Jerusalén, eso eran los tiempos del profeta Ageo, y vemos como el profeta Ageo profetiza contra el pueblo de Israel. Le dice: suban al monte y bajen madera y vamos a edificar la casa de Jehová, porque lo primero que ellos edificaron eran sus casas y se habían olvidado del templo. Amén. Entonces los romanos aprovechan, amado, y entran a modificar el templo de Salomón. Y cuando ellos modifican el templo, ellos le añaden grandes edificios y grandes estructuras hermosas, que venían, amados, personas de todos los lugares a ver la hermosura que había en ese templo. Amén. Era un templo tan grande, amado, que en el atrio tenía dos pórticos. Para los que no saben lo que es un pórtico, amado, es lo que hay en los parques, amén, como el centro del parque, que hay una ronda, amén, un círculo, amén, donde todos los eventos que se hacen en el parque se hacen en ese lugar. A eso se le llama pórtico, es como el lugar especial de un parque. Y en el templo había un pórtico, amado, así, con diferentes columnas, era donde se reunían los escribas, los fariseos, los sacerdotes a enseñar. Habían dos pórticos, uno era conocido como el pórtico de Salomón y hay otro que era conocido como el pórtico del trono, pero no le voy a hablar de eso, amén. Lo que le quiero enseñar es que Herodes, amado, reconstruye el templo y comienza, amado, a hacer estructura majestuosa, y los discípulos, cuando vienen saliendo con Cristo del templo, ellos se maravillan viendo la estructura y los grandes edificios que había en el templo, y Cristo le dice a ellos que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, Cristo profetiza, amado, a sus discípulos que el templo va a ser destruido, que el templo va a ser derribado, lo cual pasó en el año 70, después que Cristo murió y resucitó, por un emperador romano llamado Tito, que él viene a Jerusalén, y este emperador, amado, levantó un ídolo en medio del templo y incendió el templo y toda Jerusalén. Amén. Entonces Cristo, amado, le está prediciendo la destrucción del templo a él, y le dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Avanzando, amado, y en el verso 3 y en el verso 4 del libro de Mateo, capítulo 24, dice que luego que ellos, amados, salen del templo, y Cristo les responde a sus discípulos que el templo va a ser destruido, ellos se van, amados, a un lugar llamado el Monte de los Olivos. Y dice que estando él allí con los discípulos, ellos, amados, se le acercan a Cristo y le hacen una pregunta dividida en tres partes. Y ellos le dicen: dinos cuándo acontecerán estas cosas. Realmente ellos se estaban refiriendo a la destrucción del templo, porque eso fue lo que Cristo le había dicho cuando iban en el camino. O sea, ellos le preguntaron a Cristo que le diga cuándo acontecerán estas cosas, o sea, la destrucción del templo, pero le añaden, amén, más profundidad a su pregunta, y ellos le dicen: dinos cuándo será el fin del siglo y qué señal tendremos de tu venida. Y vemos que Cristo le responde, amado, de una manera muy contundente, y le dice: mirad que nadie los engañe. Vamos a leer los versos 3 y verso 4. Dice el verso 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Coma. O sea, aquí ellos le están preguntando que cuándo es que el templo va a ser destruido, porque eso fue lo último que Cristo le habló, y ellos, amados,
se quedaron meditando en esta predicción o profecía que Cristo le está diciendo de que el templo va a ser derribado. Pero ellos no se quedan ahí solamente con saber cuándo que va a ser derribado el templo, sino que le añaden más profundidad a la pregunta y ellos le siguen diciendo: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y dice el verso 4: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Amén. Cristo empieza, amado, a responderle a ellos en el libro de Mateo capítulo 24 con esta palabra: mirad que nadie os engañe. Y esta conversación que Cristo, amado, tuvo con los discípulos, amado, abarca el capítulo 24 de Mateo completo y el capítulo 25 de Mateo completo también. O sea, desde el verso 5 de Mateo 24, todo lo que falta, y el capítulo 25 completo también, es el resultado o la respuesta que Cristo le da, amado, a los discípulos de esta pregunta dividida en tres partes que ellos hicieron, que es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Amén. Entonces, amado, esta respuesta que Cristo le da, según el libro de Mateo capítulo 24, solamente, amén, Cristo, amado, le da una respuesta a ellos dividida en cuatro partes. O sea, el libro de Mateo capítulo 24, después del verso 5, se divide en cuatro partes. Amén. Que abarcan tiempos diferentes, abarcan escenarios diferentes, y Cristo le está hablando cosas diferentes a ellos. En primer lugar, desde el verso 5 al verso 14, Cristo está hablando, amado, le da una respuesta a ellos acerca de un espacio de tiempo que la Biblia le llama principio de dolores. Eso está desde el verso 5 al 14. La parte número 2, ya Cristo, amado, se basa en la destrucción del templo de Jerusalén. Eso está del verso 15 al verso 28. Porque realmente ellos le preguntaron también cuándo el templo va a ser destruido. La tercera parte de Mateo 24, a partir del verso 5, amado, habla Cristo acerca de su segunda venida. Y eso está desde el verso 29 al verso 34. Y en la cuarta parte de Mateo capítulo 24, Cristo habla acerca de un evento, amén, conocido como el arrebatamiento de la iglesia, y da algunas exhortaciones acerca de que el pueblo tiene que estar, amado, velando y preparado, porque no sabe cuándo vendrá el Señor. Eso está del verso 35 al 51. Y empezando rápidamente, amado, con estas cuatro partes de la respuesta que Cristo le da a los discípulos, empezamos con la primera, y es, amado, el escenario que Cristo le pone como por nombre, el principio de dolor. Y eso está desde el verso 5 al verso 14. Entonces, amado, nosotros vemos que Cristo, al advertir a sus discípulos, amén, de las cosas que iban a sobrevenir, Cristo le advierte acerca de las falsas enseñanzas, de los falsos profetas, y advierte aquí en este episodio de principios de dolores, le advierte de guerra, de rumores de guerra, le advierte de hambre, y advierte también, amado, de terremoto. Cristo le advierte también a ellos de las consecuencias que iban a traer, amado, todas estas señales que le está dando, y la consecuencia que le da es que van a ser aborrecidos, algunos los van a matar, otros van a ser perseguidos, y él nos exhorta en ese estado, amado, de principio de dolores, que perseveremos hasta el fin. Y también Cristo nos explica el por qué vamos a ser perseguidos, el por qué nos van a aborrecer, y él explica que porque se ha multiplicado la maldad. Vamos a leerlo del verso 5. Amén. Dice el verso 5, empezando a Cristo sus respuestas a las preguntas que ellos le hicieron. Dice el 5, el por qué ellos tienen que mirar que nadie los engañe. Dice el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso es en el verso 5. La palabra Cristo significa ungido. Amén. Y es una palabra griega. Cristo significa ungido. Para los hebreos o los judíos, ellos no mencionan la palabra Cristo, sino que ellos mencionan la palabra Mesías. No sé si usted ha escuchado mencionar esa palabra, el Mesías. Que la palabra Mesías también significa lo mismo, ungido. Entonces, la diferencia de los idiomas, Mesías es en hebreo y Cristo es en griego, pero significa lo mismo. Entonces, él mismo le dice a ellos que vendrán muchos falsos Cristos. Amén. Diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amén.
O sea, lo que Cristo está diciendo, que van a venir muchas personas diciendo: yo soy el ungido de Dios, Dios me ha enviado, Dios me ha ungido con algunos ministerios como de pastores, profetas, evangelistas, y dice que a muchos engañarán. La expresión en el verso 5, amado, de Cristo expresa de que la artimaña y la astucia que van a usar estas personas que van a venir, amado, creyendo que son ungidos o autoproclamándose ungidos, van a venir con una sabiduría extrema, porque van a engañar a muchos. Él dice que a muchos engañarán. En el verso 6, dice el verso 6: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amén. Cristo ahora aquí en el verso 6 le dice a ellos, amado, que habrán rumores de guerra y que no se turben. Amén. Porque es necesario, amado, que todo eso pase, pero que aún no es el fin. Un rumor de guerra, amado, es cuando hay reyes que se declaran la guerra, amado, pero todavía no han peleado, pero se están declarando la guerra. Amén. Eso es rumor de guerra. Amén. Y habrán guerra también. Oirán de guerra y de rumores de guerra. Pero dice que no os turbéis. O sea, Cristo le dice a los discípulos que no se turben, porque esta cosa es necesario que pase. Y ellos, amados, no se pueden turbar. De igual manera, nosotros también no podemos, amados, turbarnos con lo que estamos viendo en estos últimos tiempos de enfermedades, pestilencia, terremotos, muerte, amén, guerra también, rumores de guerra, porque todo eso está en la Biblia. O sea, no podemos sorprendernos, no podemos turbarnos, porque el mismo Cristo dice aquí en el verso 6 que es necesario que todo esto acontezca. Amén. Ahora en el verso 7, luego Cristo le dice a ellos que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Amén. Y le dice, amado, que también habrá peste, habrá hambre y terremoto en diferentes lugares. Vamos a leerlo. Dice el verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Entonces aquí, amado, ya Cristo le está hablando de diferentes situaciones que se van a presentar durante este evento de principio de dolores. Y él dice, amado, que en el verso 7 se levantará nación contra nación. Yo soy algo, amado, que nosotros lo hemos palpado, lo hemos visto. Amén. Luego le dice que reino contra reino también. Amén. Se levantarán. Luego dice que habrá peste, o sea, enfermedades. ¿Cuántas enfermedades no se han levantado? Amén. ¿Cuántas enfermedades no han surgido en los últimos tiempos? Y estamos, amados, pasando la travesía de alguna de estas enfermedades, que es el coronavirus. Amén. Entonces también dice que habrá hambre, y luego dice que habrá un terremoto en diferentes lugares. Amén. Todo esto, amado, es consecuencia de guerra, porque cuando hay guerra, amado, la guerra deja como consecuencia enfermedades. Porque hay, amado, bombas nucleares, pero hay bombas, amado, que transmiten virus. Gloria a Jesús para siempre, que son bombas genéticas. Gloria a Jesús para siempre, que transmiten, amado, en los aires virus, que explotan, usted no sabe que explotó y eso enferma a un país entero. Amén. Entonces, amado, las guerras producen también enfermedades y peste. También las guerras dejan hambre. Amén, porque se destruyen, se ha Cristo que se ha glorificado, los sembrados, y ya las empresas, amén, son explotadas. Amado, cuando hay guerra todo se paraliza. Dice que habrá hambre y terremoto en diferentes lugares. Aunque, amado, las guerras, nosotros analizando, traen como consecuencia enfermedades, hambre, amén, catástrofe en diferentes lugares, traen las guerras. Pero Cristo, amado, pone todas estas señales juntas. Dice, se levantarán reino contra reino, nación contra nación, y habrá peste, hambre, terremoto en diferentes lugares. Amén. Ya en el verso 8, Cristo luego, amado, le explica a ellos que todo esto es principio de dolores. Dice el verso 8, y todo esto será principio de dolores. Amén. Por eso, a esta primera parte, amado, de Mateo capítulo 24, nosotros, amado, le ponemos este nombre de principio de dolores. Ahora, Cristo compara los eventos que van a pasar antes de su venida, antes del fin del siglo y antes de que, amado, venga en su segunda venida el Señor. Amado, él compara que va a haber un principio de dolor. Amén. ¿Y qué es un principio de dolor?
Un principio de dolor, amado, es un término que alude a las primeras contracciones que le dan a las mujeres cuando están embarazadas. Amén. O sea, van sintiendo dolores, pero esos dolores, la angustia. Hay mujeres, amado, que le dan esos dolores tremendos, no pueden ni estar de pie ni estar tranquila. Amén. Ahora, luego, amado, de esos dolores que ellas dan a luz, amén, entonces hay una tranquilidad, hay una paz en las mujeres. Cristo, amado, a la misma vez a los discípulos le está haciendo la comparación de que van a pasar, amado, por estos eventos de principio de dolores y por eventos de tribulaciones y persecuciones, que lo vamos a leer ahora más adelante, pero que estén tranquilos porque al final, amén, ellos van a tener tranquilidad, van a tener gozo. En el libro de Juan, capítulo 16, del verso 20 al 22, Cristo, amado, hace la misma expresión de principio de dolores, amado, y la podemos reflejar o asimilar acerca, amado, de lo que está hablando aquí en Mateo 24. Dice Juan, capítulo 16, verso 20: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Es decir, amado, Cristo le da una exhortación a los discípulos que nosotros nos vamos a lamentar, vamos a llorar y el mundo se va a gozar, pero que nuestra tristeza se va a convertir en gozo. Y miren, amado, como Cristo compara la situación que a veces pasa el creyente en el mundo cuando está siendo perseguido, está teniendo tribulaciones, está teniendo guerra. Aquí mismo en Juan capítulo 16 dice el 21: la mujer cuando da a luz, oiga lo que dice Cristo, tiene dolor, amén, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. O sea, Cristo aquí hace como una metáfora, una comparación de la situación que algunos creyentes pasamos, amén. Y también yo la comparo con este principio de dolores que Cristo mencionó aquí, todas estas cosas que van a pasar, falsos profetas, falsos ungidos, rumores de guerra, terremotos, hambre, pestilencia, amén, hambre. Entonces, amado, todas estas situaciones van a provocar en los discípulos persecución, aborrecimiento, en otros muerte. Pero Cristo le da una exhortación que todo esto es principio de dolor, haciendo referencia aquí, como leímos, que la mujer, amado, cuando va a dar a luz tiene dolores de parto, pero cuando ya da a luz no se acuerda de la angustia, no se acuerda de los dolores, con el simple hecho de tener al niño en los brazos, o con el simple hecho de traer un hombre al mundo. Y dice el verso 22 de Juan 16: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Es decir, amado, que algunos comentaristas comparan esta palabra que Cristo da en Juan capítulo 16 con Mateo capítulo 24, amén, porque Cristo aquí le está dando una palabra de esperanza a sus discípulos, diciéndole: yo me voy, ustedes van a tener tristeza, ustedes van a tener aflicción, van a ser perseguidos, pero el mundo se va a gozar, se va a reír de ustedes, pero tranquilo, porque vuestra tristeza se va a convertir en gozo. Ahora, en el verso 22, Cristo dice: así también pasará con vosotros como las mujeres cuando van a dar a luz, porque yo volveré a ustedes. O sea, esta expresión de Cristo en Juan 16, 22, que Él los volverá a ver, hace referencia a cuando Cristo vuelva, amén, a buscar a su pueblo. Entonces nosotros vamos a ser regocijados y vamos a estar en paz, amén, y nuestra tristeza se va a convertir en gozo, porque Cristo vino a buscar a su pueblo. Incluso hay personas, amados, que en medio de su situación actual, ellos le piden a Dios: Señor, ven a buscarnos, ya ven, ya, Señor, para que se acabe este proceso. Hay personas que gimen de rodillas para que Cristo los venga a buscar. Ahora, continuando con el capítulo 24 de Mateo, entramos, llamado, en el verso 9 hasta el verso 11, y en el verso 9 al 11, nosotros luego vemos, amado, que Jesús explica, amado, que lo que le sobrevendrá a ellos como consecuencia de este episodio de principio de dolores. Y Cristo le dice a ellos, del verso 9 al 11, que en estos tiempos de principio de dolores, a lo van a entregar a ellos a tribulación, y a otros los van a matar. Y dice que van a ser aborrecidos por todo. Y dice que van a haber algunos que van a tropezar. Oiga todo lo que van a pasar, amén. Y luego le sigue diciendo que se entregarán unos con otros, y que unos con otros se aborrecerán. Y dice que habrán muchos falsos profetas y van a engañar a muchos. Vamos a leerlo. Dice el verso 9 hasta el 11. Dice el 9:
Entonces ¿qué? En medio de este principio de dolores, Cristo le dice, verso 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. O sea, Cristo está hablando aquí, amado, lo que van a pasar los discípulos, que en medio de el principio de dolores de todas estas situaciones, amado, que ellos van a pasar, lo van a entregar, amados, a tribulación, a otros lo van a matar, y unos con otros van a ser confundidos y se van, amado, a aborrecer. Y eso, amado, comparándolo con la iglesia actual de hoy, hemos visto que eso ha pasado. Como hermano con hermano se aborrecen, hermano con hermano se entregan, no hay un amor fraternal, no hay un afecto. Vamos a seguir leyendo lo que sigue diciendo Cristo. Y dice el verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Amén. Cristo vuelve y dice que habrán falsos profetas y que van a engañar a muchos. Si nos vamos al verso 5, dice que se levantarán falsos Cristos y dice que ellos van a decir soy el Cristo y a muchos engañarán. Ahora en el verso 11 aquí dice que se levantarán falsos profetas y también engañarán a muchos. Cristo se está refiriendo a lo mismo, a la misma persona. Amén. Ahora en el verso 12 hasta el 14, para terminar la primera etapa del principio de dolores, luego Cristo le explica el por qué ellos van a pasar todas estas cosas. Amén. Y Cristo le dice que por haberse multiplicado la maldad es que ellos van a pasar todas esas cosas, porque el amor se va a enfriar a un amado en ellos mismos y por eso se van a aborrecer. Pero le da una palabra alentadora y le dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y por último le dice que será predicado el evangelio, este evangelio, no, amado, otro evangelio. Y sabemos, amado, que hay un solo evangelio, pero Pablo en el libro de Gálatas capítulo 1 verso 6 hace referencia a que hay personas que han venido predicando otro evangelio, amén, y que han querido pervertir el evangelio de Cristo. Y Pablo aclara, no es que haya otro, es que hay muchos que lo han pervertido, es que hay muchos, amados, que lo han cambiado, amén. Entonces Cristo especifica que es este evangelio del reino que será predicado por todo el mundo, y dice que entonces vendrá el fin. Vamos a leerlo. Verso 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. ¿Por qué Cristo dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará? Porque es imposible concebir que dos creyentes se aborrezcan. Dos creyentes deben amarse. O sea, yo estaba dando una enseñanza el domingo y yo enseñaba que los hijos de luz, los hijos de Dios, los amigos de Dios aman, pero los hijos de la tiniebla, los impíos, aborrecen. Por eso Cristo siempre dice, el mundo os aborrecerá, el mundo os aborrece, porque el mundo es que aborrece. Amén. Ahora, no es normal que dos creyentes se aborrezcan, y esto pasa cuando, amado, falta el amor. Amén. Cuando el amor falta, cuando el amor se extingue, se acaba o se enfría, que es la expresión que Cristo usa aquí en el verso 12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, la expresión que se enfrió el amor, lo que Cristo quiere dejar dicho es que el amor cesó, se acabó, dejó de ser. Amén. Dejó de tener ardor, fervor. Entonces, en el verso 13, Cristo dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el 14 le dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mira, amado, no quiero entrar muy profundo aquí en el libro de Mateo capítulo 24, porque se ha llamado que estos estudios son exhaustivos, que es un estudio exhaustivo, es un estudio verso por verso, detallando, trayendo claridad, trayendo luz a lo que están oyendo sin mucha profundidad. Y así es que yo doy estos estudios de los martes, amén. Pero me voy a salir de ese esquema de un estudio exhaustivo y les voy a explicar algunas profundidades ahora en este verso 14, donde dice que será predicado este evangelio del fin, amén, por el mundo entero. O sea, el arrebatamiento de la iglesia, nosotros, amados, creemos que acontecerá antes de la gran tribulación,
Y después del arrebatamiento de la iglesia empezará el periodo de lo que eran 70 semanas de Daniel. Y el arrebatamiento de la iglesia no será detenido porque se predique el evangelio. Es decir, que, amado, el arrebatamiento de la iglesia acontecerá en un momento indefinido, sin tiempo, que todavía se desconoce. Y cuando el arrebatamiento de la iglesia acontezca, amén, el evangelio todavía no será predicado por el mundo entero. ¿Por qué? Porque en el espacio de la gran tribulación, según el libro de Apocalipsis, vemos que Dios, amado, envía ángeles a predicar. En el capítulo 11 de Apocalipsis, no lo vamos a leer, no nos vamos a meter, amado, para ahorrar tiempo, amén. Pero en el capítulo 11 de Apocalipsis acontecen 3 eventos. El primer evento son los 2 olivos que aparecen, amén, en la ciudad, en la santa ciudad, los 2 olivos. El segundo evento del capítulo 11 de Apocalipsis, amado, es que aparecen 3 ángeles predicando el evangelio. ¿Por qué los ángeles están predicando el evangelio si ese es el trabajo de la iglesia? Amén. Porque la iglesia ya no estará aquí en la gran tribulación. Amén. No tendrá ese trabajo de predicar el evangelio. Si nos vamos a Marcos capítulo 16, verso 16, la ordenanza de predicar el evangelio no es a los ángeles, sino a la iglesia. Por eso dice Cristo en Marcos 16, 16, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y vemos, amado, al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, al apóstol Juan, a Santiago, a Judas y diferentes tipos, amados, de apóstoles que escribieron cartas según el Nuevo Testamento, exhortando a lo que es un verdadero evangelio y exhortando a que se predique. Entonces vemos, amado, como Pablo con Bernabé hizo viajes misioneros, hizo 3 viajes misioneros. También, amado, con Sila, también, amado, andaba Marco y ellos andaban predicando el evangelio. Vemos también, amado, como Pedro y Juan también anunciaban el evangelio. Es decir, que la escritura nos enseña que el trabajo de predicar el evangelio es de la iglesia. Ahora, en Apocalipsis capítulo 11 no vemos a la iglesia predicando el evangelio, sino que vemos 3 ángeles que están predicando el evangelio. ¿Por qué los ángeles están predicando el evangelio cuando eso le toca a la iglesia? Ya lo dije, la iglesia no estará aquí. Ahora, aquí Cristo en el verso 14 de Mateo 24 dice que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. No puede venir el fin si el evangelio no es predicado por todo el mundo. Amén. Y ya en el transcurso de la gran tribulación, esos lugares donde el evangelio todavía no ha sido predicado, como la iglesia no estará aquí, valga la redundancia, la iglesia que se fue en el arrebatamiento, porque sí va a haber una parte de la iglesia que va a pasar la gran tribulación y son los que se queden aquí. Ahí tenemos la palabra de la Virgen que vamos a explicar eso más adelante. Entonces, amado, estos ángeles están predicando el evangelio para que se cumpla esta palabra de Cristo, de que entonces vendrá el fin después de que se predique el evangelio en todo el mundo. Porque actualmente ahora, amado, el evangelio no se ha predicado en el mundo entero. Incluso, amado, hay implementado misioneros, métodos y mecanismos para predicar el evangelio en esos lugares donde hay, amado, africanos, indios y tribus, amados, nómadas, que todavía viven, amado, de lugar en lugar y visten desnudos, tapándose con taparrabos. Todavía existen de esas personas. Por ahí por los lados de Brasil existen esos indios, Ecuador, Guayaquil, esos lugares, frontera con Colombia, existen lugares remotos y cerca del Amazonas donde hay personas que viven así, como los indios todavía, y ellos tienen lenguajes codificados que lo hablan entre ellos, que todavía no se ha podido, amado, interpretar qué tipo de lenguaje ellos usan. Todavía hay personas, amado, que hablan esos lenguajes. Amén. Entonces, estos ángeles, amado, vienen a cumplir lo que Cristo está diciendo aquí en Mateo capítulo 24, gloria, que su verso 14, que será predicado el evangelio del reino por todo el mundo. Amén. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el fin? El fin, amado, acontecerá al final de los tiempos, ya, amado, pasando el milenio, pasando ya todas las cosas, que venga el juicio del trono blanco, donde Apocalipsis capítulo 20, verso 11 y verso 12, dice que se sentó uno en un trono blanco, el cual el cielo y la tierra huyeron y desaparecieron, y no se halló más lugar para ellos. Ese es el fin, amén, donde todo se termina, donde todo se acaba. Ahora, no puede venir el fin
hasta que el evangelio sea predicado por todo el mundo. Entonces, ese es el método que usará Dios. Después que la iglesia se vaya de la tierra, los que se queden aquí, parte de la iglesia que se queden, no van a tener oportunidad de predicar el evangelio, sino que van a estar corriendo por su vida, porque van a tener una persecución de parte del anticristo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, en el verso 7, dice que él vencerá a los santos y hará guerra contra los santos. Es decir, que el anticristo va a vencer a esos creyentes que se van a quedar aquí después que el arrebatamiento surja, y van a correr, van a estar escondiendo, se van a estar en cuevas. O sea que no van a tener una libertad de predicar el evangelio. Incluso la religión que habrá va a ser una religión mundial, una religión gobernada por el anticristo, donde se va a adorar al anticristo, a él se va a adorar. En el libro de 2 Tesalonicenses, ya para salir a la profundidad y seguir con el estudio exhaustivo, en el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, a la altura del verso 7 y 8, hablando del anticristo, dice que él se sentará en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, amén, y será razón de culto como si fuera Dios. Entonces, va a haber una religión global, mundial, por obligación, que van a tener que adorar al anticristo. O sea que la iglesia no va a tener, lo que se queden aquí, no van a tener, amado, en su pensamiento predicar el evangelio. Por eso Dios enviará esos 3 ángeles anunciando el evangelio. Entonces, por eso Cristo dice que será predicado el evangelio del fin hasta, amén, o será por el mundo entero, hasta el mundo entero, y después vendrá el fin. Siguiendo, amado, con la segunda parte de Mateo capítulo 24, vamos a entrar ya en la parte de la destrucción del templo, del verso 15 al verso 28, amén. Y en el verso 15 al 18, amado, vemos que Jesús al principio, recuerden, en el verso 1 y el verso 2, Jesús predice la destrucción del templo. Él dice: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, y aquí del verso 15 al verso 28, Cristo se enfoca en hablarle a ellos de la destrucción del templo. Amén. Y del 15 al 18, Cristo aquí le hace mención de lo que es la abominación desoladora, que les voy a hablar de eso ahora. Y él dice que el profeta Daniel la mencionó, y dice que los que estén en Judea huyen a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás, sino que corra, porque Jerusalén será invadida por los romanos. Amén. Como le expliqué, en el año 70 después de Cristo va a venir un emperador llamado Tito, y ese emperador es el que va a destruir Jerusalén. Vamos a leerlo del verso 15 al 18. Dice el verso 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? El lugar santo, amado, está ubicado en el templo. Amén. El lugar santo está ubicado en el templo. El templo estaba dividido como el tabernáculo en 3 partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces Cristo le especifica dónde es que ellos van a ver la abominación desoladora. Dice el 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. O sea, cuando Cristo dice que cuando veamos en el lugar santo la abominación desoladora, él hace un enfoque a que el profeta Daniel la mencionó. Y Daniel la menciona en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 7. También la menciona en el capítulo 11, amén, de Daniel, verso 31. Y en el capítulo 12 de Daniel, verso 11 también. Aquí Daniel menciona en estas 3 partes lo que es la abominación desoladora. Amén. Ahora, ¿qué es la abominación desoladora? La abominación desoladora, amado, era una profanación que se iba a hacer en el lugar donde se hacían los sacrificios a Dios. Por ejemplo, cuando alguien, amado, está en pecado y toma una oportunidad o toca los instrumentos en pecado, está cometiendo una abominación delante de Dios. Amén. Está profanando lo sagrado, está corrompiendo lo de Dios. Eso es una abominación. Ahora, Daniel habla de una abominación desoladora que vuelvo a entrar en profundidad. Amén. Yo he amado que el capítulo 24 de Mateo, por más simple que yo quiera enseñarlo, tengo que tocar puntos profundos. Amén. Porque el capítulo 24 de Mateo es uno de los capítulos más debatidos y más profundos que existen. Miren, la abominación desoladora se divide en 3 partes. Número 1, la primera vez que pasó la abominación desoladora pasó en el año 168 antes de que Cristo naciera. Eso ocurre en la página en blanco que está en medio de la Biblia.
donde un emperador llamado Antíoco Epífanes entra al templo y sacrifica un cerdo delante del altar de Dios. Él hizo una abominación. Amén. Y Antíoco Epífanes destruyó el templo. Por eso se llama abominación desoladora, porque lo que se desola es lo que se destruye. Algo desolado, algo que no tiene forma de estar ahí, ni de existir, ni de vivir. Por ejemplo, un desierto está desolado, porque un desierto es algo inhóspito, o sea que no se puede vivir ahí, es algo desolado como una sabana. Amén. Entonces la expresión que usa Daniel, la abominación desoladora, habla de que se va a cometer un sacrilegio contra lo sagrado, que va a provocar una desolación y que va a terminar los sacrificios. Y Antíoco Epífanes terminó los sacrificios. Eso es lo primero. La segunda abominación desoladora también que podemos hablar ocurre en la destrucción del templo, amado, que Cristo aquí le hace mención a esta abominación desoladora de la que Cristo está hablando en Mateo capítulo 24. Aquí está hablando de la abominación que cometió Tito. Tito levantó un ídolo, amado, en el lugar santo, en el templo de Jerusalén, y derribó el templo y levantó su propio Dios. Amén. Y también a eso se le llama abominación desoladora. Pero habrá una abominación desoladora profética que todavía no ha pasado, que es la número 3, la tercera, y es la que va a ser el anticristo, cuando él se siente en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios y recibiendo adoración como Dios. Eso es la abominación desoladora. Mire, cuando Antíoco Epífanes sacrificó el templo, se acabó el sacrificio. Los judíos dejaron de sacrificar sacrificios a Dios, por eso se llama desoladora. Cuando Tito, amén, destruyó el templo de Jerusalén, también ahí, amado, se llama una abominación desoladora, porque no se ha vuelto a construir el templo. Todavía en Jerusalén el templo está destruido y todavía no lo han construido. Bueno, Donald Trump, amado, en el año 2019, por el mes de noviembre, diciembre, él salió en una entrevista diciendo, el presidente de Estados Unidos, que él iba a reconstruir el templo de Jerusalén. Amén. El templo que destruyó Tito en el año 70 después de Cristo, que él destruyó, todavía está destruido. Y esa parte donde se va a construir el templo es lo que están peleando los musulmanes con el pueblo de Israel, porque ellos ahí quieren levantar un templo para ellos, pero los judíos ahí es que va el templo de Dios. Amén. Entonces, ese templo donde se va a sentar donde se va a sentar el anticristo, ni siquiera se ha construido. Es decir, amado, que se está en proceso de construcción, y cuando se construya, el continuo sacrificio va a volver amado, a hacerse. Van a volver a hacerse sacrificios. Los judíos ortodoxos que no creen en el Mesías van a volver a sacrificar animales, van a volver, amado, a derramar sangre de macho cabrío, de oveja, de vaca, de toro. Pero ya cuando surge el anticristo, va a cometer una abominación desoladora y se va a sentar ahí en el templo de Dios y va a quitar esos sacrificios. Por eso se llama también abominación desoladora, porque también se acabará esos sacrificios hacia Dios y se darán sacrificios a él. Amén. Entonces, la abominación desoladora, amado, se interpreta en esos 3 eventos. En Antíoco Epífanes, en el tiempo de los macabeos, antes de que Cristo naciera, en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida, y ya en una abominación desoladora profética, cuando el anticristo se sentará en el trono. Ahora, cuando Cristo aquí en el verso 15 dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, Cristo literalmente está hablando con sus discípulos, dándole una interpretación literal a estos textos bíblicos. Cristo está hablando con sus discípulos, amén, que eso ellos lo van a ver, no está hablando con nosotros. O sea, más para abajo vamos a leer que Cristo dice, y de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, Cristo dice que hasta que eso no acontezca, no pasará esa generación, o sea, esa persona que vivía en ese tiempo. No sé si me pueden entender. Entonces, la abominación desoladora que Cristo está hablando aquí en Mateo capítulo 24, verso 15, de manera literal, está hablando de la destrucción que va a cometer el emperador Tito en el año 70 después de Cristo. ¿Por qué lo digo? Porque los versos que van después explican, amado, a qué lugar, a qué área específica Cristo está hablando. Dice el verso 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Amén. O sea, Cristo está hablando de una área específica que es Jerusalén. Ahí Cristo no está hablando, amado, con estadounidenses, ni con europeos, ni asiáticos, ni latinos.
Amén. Los latinos abarcamos nosotros los dominicanos. Cristo está hablando, amado, con personas orientales, con personas, amado, de Israel. Dice que cuando ellos vean en el lugar santo, que ellos lo van a ver, esa destrucción, los que estén en Judea, huyan a los montes. Porque el Cristo les dice que corran. Porque Tito iba a venir matando, encarcelando, esclavizando, amado, a los hebreos. Y dice el 17, y el que esté en la azotea no descienda para tomar su capa, para tomar algo de su casa. Y dice el 18, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. O sea, Cristo le está diciendo que cuando se mete esa dominación desoladora, ellos lo que tienen que correr. Pero Cristo especifica, amado, quiénes son los que van a correr. Son los judíos que iban, amado, a vivir, a experimentar literalmente esta destrucción de Jerusalén. Hay un libro, amado, llamado Historia Bíblica, escrito por Josefo, un historiador judío, uno de los judíos más antiguos, y él, amado, experimentó esa abominación desoladora y él escribe en sus libros. Y Josefo, uno de los historiadores judíos más respetados que hay, porque él, amado, experimentó ciertas vivencias en Israel que la Biblia habla, como por ejemplo esta destrucción de Jerusalén. Entonces, ya, amado, en el verso 19 y en el verso 20 en adelante, Cristo sigue hablando, amado, de lo que es este evento que está pasando del 19 al 22. Amado, Cristo le dice a ellos que hay de las que están embarazadas, de las que estén encintas en aquellos días. Amén. Y hay de los que crían niños en esos días. ¿Por qué Cristo dice eso? Porque será muy difícil correr. Se ha interpretado de que hay de los que crían niños en aquellos días como en el tiempo de la gran tribulación. Amén. Tal vez no quito que mujeres estén embarazadas y den a luz, puede ser que sí, pero realmente lo que Cristo está especificando aquí es en la destrucción de Jerusalén, no en la gran tribulación. Dice que hay de las que estén embarazadas en aquellos días. ¿Por qué? Porque una mujer embarazada le es difícil correr. Y hay de las que crían niños, o sea, porque una mujer con niños pequeños le es difícil escaparse también. Usted con un niño pequeño, amado, le es más difícil escabullirse, correr, que usted solo. Usted solo, amado, corre, brinca y se tira por donde sea. Pero hay una persona con un niño le es más difícil. Y eso es lo que Cristo expresa. Amén. Y luego más para abajo, Cristo dice, procuren que su huida no sea en invierno, porque en Israel en invierno hacía mucho frío. Amén. Y era más difícil ellos experimentar, amado, ocultarse en los desiertos y ocultarse en cuevas y en cavernas, porque el frío lo iba a matar. En Israel hacía un frío, amado, fuerte. Por eso los judíos andaban con capa. La capa era un tipo de ropa que lo abrigaba a ellos en tiempo de frío. Amén. Y en el desierto, amado, en el día en Israel hacía mucho calor, pero en la noche hacía un frío extremo. Pero en invierno eso se multiplicaba. Por eso Cristo dice, procuren que su vida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué Cristo dice en día de reposo? Vamos a leer eso ahora. Porque en el día de reposo las puertas de Jerusalén se cerraban. Amén. Las puertas de Jerusalén se cerraban y solamente, amado, había una abertura pequeña que era conocida como el ojo de la aguja. Explicamos eso también en el estudio pasado, para que no caminaran, amado, camellos y mercaderes y no trabajen el día de reposo, ni nadie viole el día de reposo. Entonces, si es invadida Jerusalén con la puerta cerrada, amén, entonces, amado, le iba a ser difícil escapar. La invasión del emperador de Tito realmente no vino tanto por fuera, sino de adentro. Porque recuerden que ya Roma gobernaba Israel. Ahí tenemos a Pilato, ahí tenemos a Herodes, amén. Ahí tenemos los publicanos que cobraban impuestos con la moneda de Augusto César, que era el emperador de Roma en ese tiempo. O sea que ya Jerusalén estaba siendo gobernado por los romanos. Ahí tenemos los herodianos, que los herodianos eran, amado, un grupo de personas que estaban a favor de Herodes y a favor de Roma. Es decir, que cuando se levantara esa persecución de la destrucción de Jerusalén, iba a venir tanto de adentro como de afuera. Amén. Los de adentro iban a destruir, pero los de afuera también iban a perseguir a los que querían salir. Entonces, le era difícil a ellos escapar por esa abertura, esa puerta estrecha que es conocido como el ojo de la aguja. Y por eso es que Cristo le dice que su huida no sea en invierno ni en día de reposo. Esto literalmente, amado, se refiere a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Vamos a leer los versos 19
al verso 22. Dice el verso 19: mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. El contexto de lo que Cristo está hablando es de la huida, porque en los versos para arriba o anteriores Cristo dice que los que están en Judea huyan a los montes, que corran. Amén. Y dice el 20: orad pues que vuestra huida, ahí confirma el verso 16, que dice que los que estén en Judea huyan a los montes. La expresión huyan es una conjugación del verbo huir. Entonces aquí en el verso 20 Cristo dice: oren para que vuestra huida, que amado también es otra conjugación del verbo huir, de correr, o sea que se está refiriendo a Cristo al mismo evento. Dice que ellos oren para que su vida no sea en invierno ni en día de reposo. Amén. Ya expliqué por qué Cristo dice en invierno ni que sea en día de reposo. Lo dice el verso 21: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y dice el 22: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Amén. Esto, hermano, aquí tiene diferentes tipos de profundidades. Amén. Hay personas que interpretan eso como el arrebatamiento de la iglesia, que Dios va a arrebatar a su pueblo y ahí va a cortar los días para que ellos no pasen la gran tribulación. Otros interpretan eso de que la iglesia va a ser arrebatada en medio de la gran tribulación y Dios va a cortar los días a ellos por causa de lo escogido, y no van a pasar los 7 años de la gran tribulación, sino que van a pasar 3 años y medio. Y otros interpretan de manera literal y dicen que esos días, amados, iban a ser cortados en el sentido que Dios iba a matar a algunos de ellos para que no pasen esas situaciones. O sea que Dios se lo iba a llevar y ellos iban a morir antes de que pasen esa situación. O sea, hay diferentes tipos de opiniones referente al verso 21 y al verso 22. ¿Por qué lo asemejan con la gran tribulación? Amén, porque dice que habrá entonces gran tribulación en aquellos días. Pero en el libro de Colosenses y en el libro de Filipenses también menciona la palabra gran tribulación, y no se refiere a los juicios de Dios, sino que se refiere a que el apóstol Pablo, hablando de una situación que está pasando el creyente de guerra, de aflicción, de desánimo. Amén. Entonces, uno de los nombres que se le da a los juicios de Dios es gran tribulación. Pero realmente, amado, aquí ha visto diferentes tipos de opiniones. Ahora, esta parte aquí está hablando, amado, de lo que es en Jerusalén. Yo, amado, hablando de un estudio exhaustivo, de una interpretación literal, aunque en lo personal tengo mi opinión referente a esos versos bíblicos, pero de manera literal aquí está hablando de la parte de la destrucción del templo. Él dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Por eso hay muchas opiniones, porque aquí Cristo dice que desde el principio del mundo ni la habrá gran tribulación. Algunos lo refleja, amado, a los juicios de Dios. Entrando en la tercera parte, amén, vamos a hablar ahora de la segunda venida de Cristo, y eso está del verso 29 al verso 34. El verso 29 al verso 31, amén, aquí Jesús, amado, da un salto a su respuesta, así como lo dio en el principio de dolores, así como lo dio, amado, en la destrucción de Jerusalén. Ahora Cristo está hablando aquí, amado, de su segunda venida. Y él dice que los astros serán estremecidos, la luna no dará su luz y el sol no dará su resplandor. Amén. Y él dice que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y en el cielo, veniendo sobre la nube. Y dice que todas las naciones lamentará veniendo él con sus ángeles. Vamos a leerlo, del verso 29 al 31. Dice el verso 29: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas. Aquí en el verso 29 sí hace referencia ya a la gran tribulación. Como vemos, amado, que cuando estén sonando las 7 trompetas, amado, va a haber una trompeta, la número 4, me parece que, amado, afectará a los astros. La tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas se apagará. Amén, y serán conmovidos los astros, los planetas. Amén. Porque Jesús serán conmovidos, y esto hace referencia ya aquí a la gran tribulación. Amén. Ahora bien, amado, hay muchas opiniones. También hay personas que opinan
que cuando habla que la luna no dará su resplandor ni el sol su luz, hace referencia a los reyes de la tierra y hace referencia también, amado, a gobernadores, porque José tuvo una revelación, un sueño donde él decía que la luna y el sol se postraban ante él, y Jacob le respondió y le dijo: ¿acaso tu padre, tu madre y yo tu padre te vamos a adorar? Haciendo referencia a que la luna era su madre y el sol era él su padre, hablando de autoridades. Entonces hay que tener mucho cuidado con la tipología y la simbología que nosotros le damos a los textos bíblicos, porque eso, amado, nos puede llevar a errores doctrinales, a errores bíblicos. Amén. Literalmente ahí no está hablando de autoridades, ahí no está hablando de reyes, ahí no está hablando de que los reyes van a ser estremecidos. Ahí literalmente, amado, está hablando de la luna y el sol, porque en Apocalipsis estos astros son afectados. La luna es afectada, el sol es afectado. Amén. Hay personas que dicen que vi grandes y pequeños delante de Dios. También hay personas que dicen que esos son reyes, personas ricas, personas pobres. Amén, hay que tener cuidado con eso también. Grandes y pequeños se refiere, amado, a ninguna distinción de edad, ancianos, niños, jóvenes, amén, pobres, amén. Pero hay personas que dicen que son personas grandes, ricos y pequeños, amén. Y no es a esto que te refiere. Cuando Apocalipsis en el juicio dice grandes y pequeños, se refiere a edad, amén. Donde van a ver, amado, ya hasta niños de 8 años que van a ser juzgados también en el juicio del trono blanco, amén. Entonces, exhorto a esto, que tengamos cuidado con lo que son las simbologías, las interpretaciones simbólicas que le damos a la Biblia. Por eso, nosotros como pastores le decimos a los miembros: no se meten en el libro de Apocalipsis y a los evangelios. No porque el libro de Apocalipsis, amado, sea un libro malo, esté en la Biblia, es un libro de Dios, pero el libro de Apocalipsis tiene mucho simbolismo, y si no sabemos interpretar bien estos símbolos, podemos cometer errores doctrinales. Entonces aquí, cuando Cristo habla en el verso 29, que la luna no dará su resplandor, el sol se oscurecerá, está hablando, amado, literalmente de que el sol se oscurecerá. Dice que habrá oscuridad en aquellos tiempos, la tercera parte del sol se oscurecerá. Dice el verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cristo, amado, es muy cuidadoso hablando de su segunda venida. Nosotros, amado, hemos sido aclarados y nosotros hemos sido iluminados de parte de Dios con este verso bíblico, y entendemos que está hablando de la segunda venida de Cristo. Pero Cristo literalmente dice que es una señal que ellos verán. Amén. Dice: verán una señal. Amén. Y luego abajo dice: entonces verán al Hijo de Dios. ¿Cuál es la señal? El Hijo del Hombre vendrá. Cristo primero pone la señal, habrá una señal en el cielo. Amén. Entonces verán al Hijo de Dios, dice, viniendo sobre la nube con poder y gran gloria. Aquí se está refiriendo a la segunda venida, no al arrebatamiento de la iglesia. Amén. El verso 31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, de un extremo del cielo al otro. Amén. Cuando dice que juntarán a sus escogidos de un extremo del cielo al otro, no se refiere al arrebatamiento de la iglesia, porque Cristo, amado, no va a arrebatar a la iglesia en la segunda venida. Cristo descenderá para habitar en la tierra. Y no quiero entrar en profundidad, amén, pero el libro de Zacarías, capítulo 14, del 1 al 5, dice que cuando Cristo decía en su segunda venida, viene y se asentará, pondrá su pie en el monte de los olivos. O sea, que Cristo, cuando se siente en el monte de los olivos, o pise el monte de los olivos, Él va a venir durante el gobierno del anticristo. Y cuando Cristo venga, Él viene, amado, a pelear contra ese gobierno del anticristo y el falso profeta y toda esta cosa que esté pasando. Algunos dicen que es la batalla del Armagedón, amén, pero es otro tema. Pero Cristo viene a pelear, eso es lo que le quiero decir. Cristo viene a pelear, amado, con poder y gran gloria, y Él no viene a morir, Él viene a ejercer su autoridad, su reino. Y habrán personas en la tierra, justos, que todavía, amado, van a estar corriendo, todavía no van a ser muertos, no van a ser decapitados. Algunos sí van a ser decapitados, pero otros no. Amén. Entonces, amado, dice que vendrán los ángeles y juntarán a los escogidos de los 4 extremos del cielo. O sea, cuando dice de los 4 extremos del cielo, no se refiere a que los ángeles juntarán a los escogidos en el cielo, sino que los ángeles se juntarán en el cielo ellos. Vamos a leerlo de nuevo. El verso 31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta,
juntarán a sus escogidos. Punto. Ya, dicen que juntarán a los escogidos. Ahora, luego dice, después de la coma, cuatro vientos. Los cuatro vientos. En el libro de Apocalipsis, vemos, amado, que hay ángeles que vienen de los cuatro extremos de la tierra, de los cuatro vientos. Lo que explica es que de ahí que van a salir los ángeles de los cuatro vientos, y dice, ahí mismo, desde un extremo del cielo hasta el otro, a la aparición de esos ángeles, muchos ángeles, bastantes ángeles habrá, no solamente habrán de que 2 y 3 ángeles, millares de ángeles vendrán con Cristo. Amén. Lo dice en el libro de Judas, capítulo 1, en el verso 11, que dice, de esto profetizó el no, vendrá el Señor con sus millares de ángeles. Es decir, amado, que estos ángeles cubrirán el cielo completo. Habrán muchos ángeles que estarán con Cristo y juntarán a sus escogidos. ¿Dónde los juntarán? Los juntarán, amado, cerca de Él. Él juntará a los escogidos, amado, que habrán quedado corriendo en la tierra. Amén. Los que ya fueron muertos en la gran tribulación, en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 9, cuando se abre el quinto sello, dice que los que fueron decapitados están debajo del altar de Dios, diciéndole a Dios que venga la sangre, que Cristo descienda, ya que el Padre que envió a su Hijo y que derribe ese reino, que venga, que traiga venganza, que destruya al anticristo. Y Él le dice, no, todavía no, porque faltan personas que mueran como ustedes por causa del testimonio de Cristo. Dice que Él se le dio a ellos que aguarden un poco más. Lo que debe entender, amado, que no todas las personas fueron decapitados, vieron algunos, o algunos creyentes que estén pasando la gran tribulación cuando Cristo venga en su segunda venida, sí estarán en la tierra, y esos son los que van a juntar los ángeles para que se reúnan para el pleito en el Armagedón. Continuando, amado, ahí, hablando de la segunda venida, vemos en los versos siguientes, amado, del verso 32 al 34, que después Jesús le dice a ellos que aprendan de la parábola de la higuera, que cuando ya la rama está tierna y brotan las hojas, se entiende que ya el verano, amado, está cerca. Amén. Vamos a leer los versos 32 al 34. Dice el 32, de la higuera aprender la parábola, cuando ya la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis toda esta cosa, conoced que está a la puerta. En el verso 33, Cristo, amado, está hablando con sus discípulos, es lo primero. Cristo está hablando con sus discípulos. Y de manera literal, Cristo le está diciendo a ellos que cuando ellos vean todas estas cosas, crean que está a la puerta. O sea, ¿cuáles cosas? Todas las que Él ya ha hablado anteriormente, excepto en la segunda venida de Cristo. Porque si nosotros, amado, tomamos de manera secuencial el libro de Mateo capítulo 24, lo que da a entender es que Cristo le está diciendo a ellos que cuando ellos vean aún la venida del Hijo del Hombre, que crean que Él está a la puerta. Y es imposible interpretar ese texto bíblico, porque después que Cristo venga en su segunda venida, Él no vuelve más. O sea, ¿cómo Cristo va a estar a la puerta después de su segunda venida? O sea, que Cristo no está hablando de la segunda venida en cuanto a las cosas que ellos van a ver, sino que aquí Cristo le está diciendo a ellos que cuando ellos vean, amando, la abominación desoladora ahí en Jerusalén, la destrucción, y que corran y que tengan que huir, que entiendan que está a la puerta. ¿Y quién está a la puerta? Él, amén, Cristo. Entonces, amado, luego dice el verso 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué es lo que va a pasar antes de que pase esa generación? La destrucción del templo de Jerusalén, la huida de ellos, amén, por el emperador Tito, que quiso, amado, tomar la ciudad de Jerusalén y la tomó. Eso es lo que ellos van a ver. Y dice que todo esto acontecerá sin que pase esta generación. O sea, ellos van a estar vivos, esa generación iba a estar viva cuando Jerusalén sea destruida. No se refiere a la segunda venida de Cristo. Amén. Porque es imposible, vuelvo y repito, que Cristo esté a la puerta después que Él venga en su segunda venida. O sea, que aquí no se está refiriendo a la segunda venida, sino a la destrucción de Jerusalén. Vamos a repetir el verso 33. Dice el 33, así también vosotros, Cristo está hablando con los discípulos, cuando veáis toda esta cosa, conoced que está cerca, a las puertas. Pero en el verso 30 dice que aparece el Hijo del Hombre. Y en el 29
dice que los astros van a ser conturbados. Entonces, si tomamos el libro de Mateo, capítulo 24, secuencial, de manera cronológicamente, un texto después de otro, cometemos ese error. Entonces, Cristo estaría diciendo que después que ellos vean en la segunda venida de Cristo, entonces Cristo está a la puerta. Es algo ilógico. No sé si me pueden entender. Porque Cristo no puede estar a la puerta después que Él venga en su segunda venida. Después que Cristo venga en su segunda venida, ya Él no vuelve más. Él va a estar ahí para reinar 1000 años. Después de eso viene el juicio de las naciones y ya se acabó todo. Después viene la Santa Jerusalén, el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces le explicaba que no puede tomarse el capítulo 24 de Mateo de manera secuencial, cronológica. En el 33 y el 34 ya aquí está hablando, amado, a lo que se refiere lo que es la destrucción del templo, porque en el 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y la palabra generación se está refiriendo al grupo de personas que vivían en ese tiempo. Amén. Nosotros somos una generación diferente a ellos que vivieron en ese tiempo. Amén. De aquí a 10 años hay otra generación, porque una generación, amado, es un conjunto de personas que viven y comparten una misma época o un mismo estado de tiempo. Amén. Entonces, llamado, hablando de la parte número 4 de este libro de Mateo, capítulo 24, aquí Cristo hace referencia al arrebatamiento de la iglesia y da una advertencia acerca de lo que es estar preparado y estar velando, y eso está desde el verso 35 hasta el verso 51. Del verso 35 al verso 36, ahí usted puede ver que Cristo le dice a ellos: y en la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y también le dice que el día y la hora nadie la sabe, ni siquiera los ángeles, amados, que están en el cielo, sino solo el Padre. Vamos a leer los versos 35 y 36. Dice el 35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, Cristo lo que le está diciendo a ellos: yo le estoy hablando verdad, yo le estoy hablando realidades, yo no estoy inventando. Lo que yo le estoy diciendo es tan cierto que va a pasar el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará. Amén. Entonces dice el 36: pero del día y la hora nadie sabe, aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces Cristo aquí va a empezar a hablar del evento del arrebatamiento de la iglesia, y mire cómo Cristo empieza hablando de esto. Amén. Que su palabra no pasará, aunque el cielo y la tierra sí pasará. Y luego Cristo dice en el verso 36 que el día y la hora nadie lo sabe el día y la hora. Pero ni los ángeles que están en el cielo lo saben, sino solo el Padre. La segunda venida de Cristo, quizá hay hermanos aquí que no estuvieron aquí cuando yo di ese estudio, pero yo expliqué eso, amado, con profundidad. Amén. La segunda venida de Cristo nosotros podemos calcular cuándo acontecerá, aunque no sabemos el día y la hora específico. No sabemos si un lunes, si un martes, si un miércoles, no sabemos si a la 1, a la 2, a las 3 de la mañana, no sabemos a qué hora ni qué día vendrá, pero sí podemos calcular y podemos, amado, especular según la Biblia cuándo será la segunda venida de Cristo. Pero el arrebatamiento de la iglesia no. Por ejemplo, amado, nosotros ni siquiera hemos entrado en la 70 semana de Daniel, en la semana 70. Nosotros ni siquiera, amado, hemos visto al anticristo. El anticristo ni siquiera se ha manifestado. Y el gobierno del anticristo durará 7 años. O sea, que la manifestación del anticristo acontecerá antes de que Cristo venga en su segunda venida. Por lo cual nosotros podemos decir que hasta que el anticristo no se manifieste, Cristo no vendrá en su segunda venida. Amén. Y eso lo vemos en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Amén. Verso 3 dice que Él no vendrá sin que antes venga, número 1, la apostasía. Ya la apostasía la estamos viendo. Y número 2, la manifestación del hombre de pecado. Entonces, para que Cristo venga en su segunda venida, tiene que pasar 2 cosas. La apostasía ya está pasando, y número 2, la manifestación del anticristo, y no ha venido. O sea, por lógica entendemos que hasta que el anticristo no se manifieste, nosotros no podemos, amado, entender que Cristo vendrá. Y aún se manifiesta el anticristo, pasarán 7 años, no más de ahí, y después de los 7 años viene Cristo en su segunda venida. O sea, no sabemos, hermano, el día específico, me explico, si el lunes, martes, miércoles, ni la hora específica. Pero si el anticristo se manifestó hoy,
un ejemplo, y estamos en el 2021, yo puedo asegurar que Cristo viene en el 2028. Porque después de los 7 años del anticristo, después que el anticristo viene, después de esos 7 años es que Cristo viene. No va a pasar más tiempo de que me voy a aguantar, de que no, 7 años pasaron de la gran tribulación y el gobierno del anticristo, y ahí desciende Cristo en su segunda venida. Esas son las profecías, amados, que tenemos en el Antiguo Testamento, por el mismo libro de Daniel, por el mismo libro de Zacarías, por el mismo libro de Isaías, amén, y un sinnúmero de profecías que expresa también el apóstol Pablo, y según Apocalipsis, que comenzaba a navegar por esas escrituras que le he mencionado. No terminamos el estudio hoy, pero según, amado, la Biblia podemos deducir cuándo viene la segunda venida de Cristo, pero el arrebatamiento de la iglesia no lo sabemos. Puede ser hoy, mañana, amén, puede ser pasado mañana, amado, puede haber 10 años, como puede venir hoy, puede venir en 2 años, no lo sabemos. Por eso tenemos que estar velando, tenemos que estar preparados, amén. Entonces realmente nosotros debemos estar velando, nosotros debemos estar preparados, porque no sabemos cuándo, amado, que Cristo viene en el arrebatamiento, no en la segunda venida. Por eso empieza diciendo que el día y la hora nadie la sabe, ni siquiera los ángeles. Ahora, el verso 37 al 39, aquí Cristo compara el arrebatamiento de la iglesia como en los días de Noé. Dice que estaban bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y no entendieron hasta que vino el diluvio de repente. O sea, el diluvio vino de repente, y dice que se lo llevó a todos. Vamos a leer los versos 37 al 39. Dice el 37: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando el casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y dice el 39: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En la gran tribulación es imposible que estén comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. ¿Por qué? Porque lo que va a haber, amado, es tortura, lo que va a haber es juicio, lo que va a haber es persecución. Los cristianos que pasen la gran tribulación, ¿usted cree que van a pensar en comprometerse? ¿Van a pensar en casarse? ¿Usted cree que van a pensar, amado, los impíos en casarse, en comprometerse? No, los impíos van a estar bajo juicio. Incluso dice que la tercera parte de los hombres de la tierra van a morir. Y dice que la tercera parte de los árboles serán quemados. Y dice que la tercera parte de las aguas serán envenenadas, porque se convertirán en ajenjo, en amarga. Y dice que la tercera parte de las aguas del mar se convertirán en sangre, y los barcos serán destruidos. Es una catástrofe que habrá durante la gran tribulación. Entonces es imposible pensar que en la gran tribulación van a haber gente casándose, bebiendo, festejando, pensando en boda, comiendo, divirtiéndose. Amén. No se puede pensar eso. Ahora, durante el arrebatamiento de la iglesia, sí, ahora vemos personas que no quieren el evangelio, se están casando, están divirtiendo, están gozando, están plantando, están edificando, y dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. La expresión no entendieron hace referencia a que Noé pregonó la justicia. No va a ser el evangelio, porque cuando eso no existía el evangelio, pero Noé pregonó la justicia. Amén. En Pedro, segundo libro de Pedro, capítulo 2, amén, dice que Noé era pregonero de justicia. Es decir, que Noé predicaba, Noé pregonar, predicar. Noé decía: dejen la impiedad, dejen la homosexualidad, el robo, el engaño, las fornicaciones. Pero ellos no entendieron. Lo mismo que está pasando ahora, como nosotros predicamos a las almas y ellos no entienden. Entonces Cristo aquí está haciendo mal esta misma relevancia, diciendo: y no entendieron, verso 39, dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Amén. Entonces, continuando el verso 40 al 44, amado, vemos que Cristo aquí ya describe el evento del arrebatamiento de la iglesia, y Cristo lo explica, y Cristo dice: en este acontecimiento uno será tomado y otro será dejado. Y él habla, amado, de personas que están en el campo, y dice que uno será tomado y otro será dejado. Él habla de personas, de mujeres que están moliendo en un molino, y una será tomada y otra será dejada. Y luego él dice, amado, que estemos velando y que estemos preparados, porque eso puede ser, ese evento, en cualquier momento. Verso 40 al 44, dice el 40: entonces estarán dos en el campo, y el uno será tomado y el otro será dejado. Verso 41:
2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Verso 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aquí en el verso, amado, 42 hace referencia al verso 36. Dice que velemos porque no sabemos a qué hora vendrá nuestro Señor. Amén. Y como expliqué, podemos deducir en qué espacio de año o de tiempo pasará, o qué acontecimientos pasarán para que Cristo venga en su segunda venida, pero en el arrebatamiento no podemos deducir eso. Ahora bien, aquí, amado, dice que uno será tomado y otro será dejado. Lo que da a entender que hay un grupo que se va y hay otro grupo que se queda. Ahora, en la segunda venida de Cristo no será así, porque en la segunda venida de Cristo, Cristo viene, según Apocalipsis 19, verso 14, con, hermano, los santos. Y el libro de 1 Tesalonicenses 3:13 dice que cuando Cristo venga en su segunda venida, vendrá con los justos, vendrá con su pueblo. Entonces, hermano, cuando Cristo venga en su segunda venida, Él viene con la iglesia ya arrebatada, y los que estén aquí en la tierra, los escogidos, se juntarán con ellos. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia, poniéndolo, será en medio de la gran tribulación. Si el arrebatamiento de la iglesia será en medio de la gran tribulación, porque hay tres posturas o opiniones referentes a eso. Unos dicen que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación, y eso es lo que yo creo, porque, amado, hay bastante fundamento bíblico para creer eso. Hay otra postura que es que la iglesia va a ser arrebatada en medio de la gran tribulación. Hay fundamento bíblico para eso, pero también hay fundamento bíblico que atropellan esa idea. Entonces, también algunos piensan que el arrebatamiento acontecerá al final en la segunda venida. Hay fundamentos bíblicos que hacen alusión a eso, pero hay fundamentos bíblicos que atropellan esa idea. ¿Por qué yo creo que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación? Porque realmente no hay argumento bíblico que atropellen esa idea. Y como no hay argumento bíblico que atropellen esa idea, sino que todos son explicados y detallados formalmente, yo creo en eso. Amén. Ahora, los que van a ser arrebatados en medio de la gran tribulación dicen que la iglesia pasará los primeros 3 años y medio de paz, y ahí se subirán al cielo. Y ahí dicen que uno será tomado y el otro será dejado. Pero los que creen que la iglesia será arrebatada al final de los tiempos, en el milenio, no hay lógica de que uno sea tomado y otro sea dejado. Porque si ponemos que uno fue tomado y otro sea dejado, o sea, Cristo viene descendiendo, los fieles subieron, pero luego van a volver a bajar con Cristo. Amén, van a volver a bajar porque Cristo no viene para volver a subir, Cristo viene para quedarse en la tierra, reinar. Entonces, no se puede decir uno será tomado y otro será dejado, porque como quiera se van a juntar de nuevo en la tierra. Si decimos que el arrebatamiento es al final. Por eso, amado, el arrebatamiento de la iglesia es antes de la gran tribulación, donde la iglesia durará 7 años en el cielo, en boda, 1 semana de año. Y hace referencia a la fiesta judía, que explicamos eso también, que cuando un judío se casaba, duraba 1 semana festejando con su novia. Lo hizo Jacob, Génesis capítulo 30, verso 22, cuando se casó con Lea, y lo repitió cuando se casó Abel con Raquel. También cuando le dieron la segunda esposa, lo hizo Sansón en el libro de Jueces capítulo 14, cuando se casó con la esposa Dina, duró 1 semana festejando, y 1 semana de año durará Cristo con la iglesia, que 1 semana de año son 7 años. Eso yo lo expliqué en el estudio que di. Amén. Entonces, amado, ahí explica que uno será tomado y el otro será dejado, y ahí son los que van a pasar la gran tribulación. Ahora, en el verso 42 dice velar. La palabra velar es estar atento, es estar preparado, porque no sabemos. Dice velar, pues también vosotros estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y realmente, amado, el apóstol Pablo murió creyendo en el arrebatamiento de la iglesia, y él creyendo que él va a ser arrebatado. Por eso Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:16, dice: y luego nosotros, los que quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Él se incluye como que va a ser arrebatado, pero él murió. Realmente el apóstol Pablo va a formar parte de los que van a resucitar primero. Y también me parece que fue en la carta a Timoteo, él dice: el Señor está cerca. Amén, haciendo relevancia a que el arrebatamiento ellos lo estaban esperando como si hubiera sido ese día. Ahora bien, amado, por eso dice que estén velando. El verso 43 al 44 dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa.
Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora de no en serio. Amén. Si un padre de familia sabe que hay un ladrón que se va a meter a las 3 de la mañana a su casa, él va a estar a las 3 de la mañana ahí esperándolo. Pero si le dice, mira, andan unos ladrones en el barrio, unos ladrones de otro sector que están robando, nadie duerme en el barrio. Esa gente, amado, van a amanecer velando con machete en mano, en palo y de todo, porque no saben a qué hora va a llegar el ladrón. O sea, eso es velar. Amén. Eso es estar preparado para cuando se manifieste, amén, Cristo. Por eso dice que Cristo vendrá como ladrón. O sea, de repente, porque el ladrón llega de repente. Cristo no es ladrón. Dice cómo, o sea, similar. Y el ladrón llega sin advertencia, llega de repente, sin anunciarse. Ahora, llamado del verso 45 al 51, dice que en los últimos versos aquí del capítulo 24 de Mateo, amado, nos exhorta a mantener un buen servicio y estar vigilante en cuanto a Dios. Y hace los ejemplos del siervo fiel, que cuando su Señor venga lo encuentre trabajando en la obra, y hace referencia al siervo malo y negligente que descuidó la venida de su Señor. Amén. Dice el verso 45: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Dice el verso 46: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Escuchen. O sea, aquí habla, amado, de que nosotros en la espera del arrebatamiento de la iglesia tenemos que estar haciendo la voluntad de Dios, es decir, estar preparados. Y dice el verso 47: de cierto os digo que sobre todo sus bienes le pondrá. Explicamos, amado, que en el arrebatamiento de la iglesia va a ser transportada al cielo, sacada, rescatada, y ahí se le van a entregar las recompensas. Aquí dice que Dios le pondrá sobre todos sus bienes, hace referencia a los regalos, a la recompensa que Dios le va a dar en el tribunal de Cristo, a los galardones que Dios nos va a dar, la corona, a los premios que Dios nos va a dar. A eso hace referencia a este verso 47. Dice que el Señor le pondrá sobre todos sus bienes. Ahora el verso 48 dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Amén. O sea, mi Señor tarda en venir, Cristo no viene ahora. Amén. Dice, y comenzar a golpear a su consiervo, o a una comedia, a beber los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera. ¿Debe que no es la segunda venida? Porque yo, amado, puedo decir con seguridad que en la segunda venida de Cristo, Cristo no viene ahora. Tiene que pasar muchas cosas para que Cristo venga en su segunda venida. Amén. Ahora, para el arrebatamiento de la iglesia, no, para el arrebatamiento de la iglesia no hay señales, no hay obstáculos, no hay nada que detenga este evento, ni siquiera que se predique el evangelio, como expliqué. Amén, que Cristo dice que será predicado el evangelio por el fin, y después que la iglesia sea sacada, ¿quiénes son los que van a predicar en Apocalipsis? Los ángeles. ¿Por qué? Porque los que se queden no van a estar en predicar el evangelio. Nosotros predicamos el evangelio para que las almas sean salvas. Pero si nosotros en la gran tribulación, vamos a poner un ejemplo, cristianos que se queden en la gran tribulación, que salgan a predicar el evangelio, ¿usted cree que le van a hacer caso? Lo van a matar. Los cristianos que se queden no van a estar atentos a predicar el evangelio. Por eso Dios enviará a los ángeles a que prediquen. Amén. Entonces dice que si ese siervo comenzara a golpear a su consiervo, es decir, amado, que si comenzara a golpear a su hermano, como hay ahora personas, amado, que aborrecen a sus hermanos, que no los saludan, que no sienten amor, eso es golpear. Hasta con golpear no solamente un golpe físico, golpear también es un golpe, amado, espiritual, o con palabras. Amén. Hay un dicho que dice que hay golpe, hay palabras. El proverbio lo dice, no un dicho, la Biblia lo dice en proverbio, que hay palabras que causan más daño que golpe de espada. Amén. Y Proverbios 18:22 dice: en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Amén. Es decir, también que se golpea con la boca. Amén. Se maltrata con la boca también. Entonces en el verso 50 dice: entonces vendrá el Señor y en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Haciendo referencia al verso 36 y al verso 42, este mismo verso 50. Ahora dice el 51 para terminar: y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí sale el lloro y el crujir y dientes. Oiga, el verso 51 dice: y lo castigará duramente. ¿Cómo Dios va a castigar al siervo negligente e infiel? ¿Cómo? Lo va a castigar en la gran tribulación.
y si lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, o sea, con los que se quedaron, con los impíos, con los pecadores, o sea, se quedarán y pasarán esa gran tribulación. Y dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Dios le bendiga.